yo me les iba y ellos me volvían nuevamente. Dios mío. Yo me les iba y ellos volvían nuevamente. Y Dios acá mostrando. Dios acá le estaba mostrando a mi familia mientras a mí me estaban operando. Yo les mostraba que en el quirófano donde yo estaba, amén, estaban los médicos, pero habían dos ángeles, aleluya, que golpeaban las manos de los médicos y le... Bueno, gloria a Dios, aleluya, le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te habla tu hermano y amigo Rubén Córdoba desde esta tu plataforma, Testimonio, Sanidad y Milagros. Bueno, tenemos una invitada especial en este día, aleluya, hermana, preséntese delante de su audiencia. Buenas tardes, Dios les bendiga, dándole gracias a Dios por permitirme hoy estar aquí. Mi nombre es Diana Piedradita Carmona. Aleluya, esta es una mujer, aleluya, que tiene muchos testimonios en Cristo Jesús, así que ella en este día especial nos viene a contar uno de sus testimonios, una de esas experiencias que ha tenido con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que sin más preámbulos, cuéntale, hermana Diana, una de esas tantas experiencias que ha tenido usted con el Señor. Bueno, la verdad, mi hermano, que he tenido muchas experiencias con el Señor por su amén, misericordia. Y una que yo quiero contar es para que la audiencia tenga claro y entienda de que cuando Dios quiere a alguien, que cuando Dios escoge a alguien, Él lo trae de donde Él esté, no importa la circunstancia, Él lo trae amén, a sus caminos. Amén. Amén. Y recuerdo que yo en ese momento no era cristiana cuando yo quedé en embarazo de mi niña. Amén. Iniciamos un embarazo normalmente como cualquier otro embarazo de una mujer. Amén. Pero al transcurrir el tiempo, aleluya, eso fue en el 2020, donde estaba la pandemia en todo estaba más activa en ese tiempo. Amén, amén. Entonces, en ese estado de pandemia, habían citas de control que eran presenciales y otras que eran virtuales. Aleluya. En ese transcurrir, a uno le toman la presión y todo, y hubo un momento donde la cita fue virtual y a mí no me tomaron la presión porque fue por teléfono. Amén. Y así ya la próxima cita estaba pendiente, pero era un control que no era muy consecutivo, muy ese, porque debido a la pandemia. Cierto día yo me levanto, ya lo tenía aproximadamente 8 meses de embarazo más o menos. Amén. Y yo me despierto, me levanto y desde que me bajo de la cama tenía taquicardia. Yo sentía que mi corazón se iba a salir. Yo sentía que mi corazón se iba a salir. Yo, Dios mío, yo le dije, mami, yo siento mucha taquicardia, siento que el corazón se me va a salir del pecho. Entonces ella me dice, vamos a orar. Ella me dice, vamos a orar porque, y verdad, oramos. Ella le dijo a una vecina que estaba ahí, que es hermana de otra congregación, le dijo, acompaña, vamos a orar por Diana, que no se siente bien. Oraron por mí y la taquicardia continuaba. Cuando ya llegó un momento que yo le dije, no, mami, ya yo me voy a ir para el hospital porque realmente la taquicardia que yo siento es muy fuerte, no me siento bien. Entonces yo llego al hospital de aquí de Turbo y en el momento que llego yo le digo al médico, yo tengo taquicardia. Aleluya. Entonces él como que se echa a reír y me dice, taquicardia, o sea, usted tiene un aparato para tomarse ¿cómo es que? Para tomarse la frecuencia cardíaca, que me dice que tiene taquicardia. Aleluya. Entonces yo le digo, yo sé que tengo taquicardia porque mi corazón se me quiere salir. Dios mío. Y entonces él me colocó todo, me toma la presión y tenía la presión súper alta. Santo. La frecuencia cardíaca también la tenía súper elevada. Y entonces el doctor me dice, ay sí, tienes taquicardia, hay que dejarte hospitalizar porque tienes la presión súper alta, es posiblemente que tienes una preeclampsia. Santo. Y en este transcurrir me dejan hospitalizada. Dios mío. Él me dijo, no, usted se va remitida para otro nivel porque aquí no la podemos tener. Pero cuando llaman al especialista ginecólogo, él me dice, no, hay que dejarla porque hay que hacerle unos exámenes, hay que hacerle... Bueno, wow. En eso, hermano, me quedé como 15 días hospitalizada. En ese son, haciendo examen que aquí y allá, ya me apareció preeclampsia, me apareció diabetes gestacional. O sea, eran dos enfermedades que complicaban demasiado mi embarazo. Ahora, hay una parte muy especial que usted dice
que usted se encontraba durmiendo y mediante se encontraba durmiendo su corazón se comenzó a acelerar. Dice usted que llega al hospital y apenas llega al hospital los médicos dudaron de lo que usted se estaba sintiendo en ese momento. Ahora, usted decía que sentía que tenía taquicardia. ¿Y el médico qué le dijo en ese momento? El médico me decía, no, pero es que tú, ¿cómo vas a tener? Tú me vas a decir a mí que tú tienes taquicardia si tú no tienes un aparato donde te está tomando la frecuencia cardíaca para decir que tienes taquicardia. Yo decía, pero es que yo siento que mi corazón se va a salir y no está palpitando normal. Dios mío. O sea que cuando usted ingresa a la parte médica, aleluya, que le empiezan a hacer los exámenes, que él ve en esa condición que usted se encontraba, si era una situación grave, ¿qué le dijo el médico en ese momento? Él se quedó asombrado porque realmente tiene taquicardia, realmente está la frecuencia cardíaca elevada y la presión también está súper alta, la presión arterial también la tiene súper alta. Entonces ahí fue que él empezaron a correr porque realmente yo estaba complicándome ya en ese momento. Dios mío, Padre. Aleluya. Y cuéntenos un poco más, ¿qué pasó cuando ya le hicieron los exámenes que ellos vieron de que usted se estaba colocando un poco grave, un poco mal, que vieron que la condición de que usted llegó no estaba bien de salud? Bueno, entonces ya ellos siguieron haciéndome examen, allí hubo hospitalizada como 15 días, cuando ya ellos confirmaron que sí tenía preeclampsia severa, aleluya, tenía diabetes gestacional, amén, también está en obesidad tipo 2, santo, entonces ella está súper complicada. Recuerdo que entró el ginecólogo el último día porque yo dije, ese día yo me levanté, santo, hermano, yo me levanté ese día allá está en el hospital, me levanté a las 5:30 de la mañana, y yo me bañé y yo le dije, hoy me voy de este hospital. Yo empaqué toda mi ropa, me vestí, y yo dije, yo no sé si me voy para mi casa, me voy para otro lado, para Montería, para donde sea, para Medellín, para donde me mande, pero yo de aquí me voy hoy. Santo. Y de verdad, y recuerdo que una hermana de la iglesia fue allá a orar por mí porque Dios le había mostrado, la hermana Lornay fue a orar por mí porque Dios le había mostrado que debía orar por mí. Amén. Y ella no la querían dejar entrar porque como no aceptaban visitas por la pandemia, y la hermana hizo hasta que ella entró allá y pudo orar por mí. Y ese día cuando pasó el médico me dijo, yo le pregunté, médico, yo le quiero preguntar algo a usted, le dije al ginecólogo, santo, yo quiero que usted me diga, usted me dice que yo tengo diabetes gestacional, me dice que yo tengo preeclampsia severa. Amén. Entonces yo por el poco conocimiento que tengo, amén, ahí me deben de intervenir el embarazo, me deben de desembarazar. Entonces él me dice, sí, a usted sí la van a desembarazar, que la desembaracen en un tercer nivel, pero aquí no la podemos desembarazar. Dios mío, Padre. Y en ese momento no, usted va a remitir para un tercer nivel. Y la verdad ese día le hizo la orden de la remisión, amén, y en la noche dijo, no, usted se va, llegó la ambulancia, arrancamos. Aleluya. Cuando no quedó remitida para Montería, porque para allá fue que la EPS, yo le digo, bueno, me voy para Montería, pero yo quiero que me solucione. Obrando, yo le pedía mucho a Dios, porque a pesar de que Dios, esa fue la manera que utilizó para llamarme, Dios mío, esa fue la manera que él utilizó para llamarme, yo le oraba mucho porque yo todavía no me había convertido a él. Wow, o sea que usted me quiere decir de que cuando usted está viviendo este proceso, usted todavía no era cristiana. No era cristiana. Y usted me dice que esa fue el método que Dios utilizó para que llegara a sus caminos. Sí. Y cuénteme, ¿qué siguió aconteciendo? Entonces, recuerdo que llegué a Montería a eso como de las 2 de la mañana. Dios mío. Y yo llegué a Montería cuando me fui con mi prima, que fue la que me acompañó porque mi mamá en ese momento no podía ir. Ella me dice, yo voy entrando, cuando me llegan a la clínica donde yo voy entrando, yo le digo, ella le dice, no, hasta aquí puede pasar usted. Dios mío. Yo le digo, bueno, yo le dije, ahora, Claudia, ahora que me organicen, que me ubiquen, entonces yo te llamo para decirte dónde quedé, dónde estoy ubicada para que puedas tú llegar. Ella me dice, bueno, cuando me van entrando y cuando me dice, le dice el vigilante a la doctora que me llamaba, sí, le digo, doctor, ¿usted sabe dónde queda la UCI? Cuando yo escuché UCI, y yo, ¿cómo así? O sea que usted fue remitida desde el hospital de Turbo, Antioquia,
o es remitida a los lugares de Montería para llevarla directamente a la UCI. Sí, Wow. a la clínica Amigos de la Salud, me llevaron a la unidad de cuidados intensivos, pero yo no sé, o sea, para mí fue impactante porque mucha gente cuando le hablan de UCI o de unidad de cuidados intensivos, ya todo el mundo piensa que eso ya es lo último. El último momento. Sí, entonces en ese momento, Aleluya. la verdad es que yo sentí mucho miedo cuando me para la UCI, pero es que a mí no me dijeron en ningún momento que yo iba para la UCI. Santi, ¿qué sintiste en ese momento? Yo empecé, Dios mío, tú tienes el control de todo, porque Wow. yo le oraba a Dios, a pesar de que yo no estaba siguiendo su camino, yo le oraba mucho a Dios Aleluya. por todo lo que yo estaba aconteciendo Amén. en mi vida. Y recuerdo que me entraron a la UCI, cuando entré yo allá, me metieron en un cuarto donde estaba yo sola. Santo, Señor. Estaba de vidrio así, solamente yo no veía quién estaba, porque el vidrio era como hacia la mitad, así que yo no veía quién estaba allá afuera, yo no veía a los demás compañeras que estaban, yo no veía nada. Dios mío. Yo estaba encerrada ahí, cuando yo dije, no, ahora que yo llegue allá, yo llevaba muchos sueños, voy a dormir. A mí se me entraron a la pieza como 10 médicos, enfermeras, de todo, y eso uno me chuzaba por aquí, el otro me hacía por aquí, yo, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Santo sea el Señor. Y yo, ¿qué es lo que pasa conmigo? Y eso uno me chuzaba, y me colocaban una cosa y me colocaban otra, Amén. y me colocaban medicamentos para bajarme la presión, porque eso era lo que ellos querían, bajarme la presión. Cuando al otro día, que ya pasa la revisión los médicos, yo veo que entran como 4 médicos, entre ellos uno bastante de edad, que era como, no sé si era qué especialista era, porque la verdad no sé qué era. Aleluya. Y él me quedaba mirando así, y la doctora que estaba ahí, ella le comienza a narrar lo que yo tengo, me dice, ella tiene Aleluya. diabetes estacional, tiene preeclampsia Amén. severa, tiene obesidad tipo 2, creo que era. Aleluya. Y entonces el médico se queda mirándome así y le pregunta, ¿cuántas semanas tiene ella? Y entonces ella le dice, hoy está cumpliendo 37 semanas. Santo. Entonces él le dice, esta mujer hay que desembarazarla, llamen al ginecólogo. Dios mío. Y verdad, como a la hora y media, me vinieron a buscar y me llevaron al quirófano. Ahí cuando me llevaron al quirófano, Wow. fue que, o sea, yo en ese momento, porque yo iba conectada a todo aparato, de toda clase, a mi corazón, mi presión me la tomaban cada ratico. Pero cuando yo llegué al quirófano, que ya me iban a desembarazar, que el anestesiólogo entra y me dice, Diana, ¿cómo estás? Mi nombre no sé quién es. Y me comienza a hablar, me dice, te voy a colocar la anestesia, no sé qué. Que él me aplica la anestesia, él me dice, se te van a empezar a dormir los pies. Wow. Y de verdad, yo estoy esperando que a mí se me van a empezar a dormir los pies. Me acuesto, y cuando yo me acuesto, yo siento que me va subiendo algo, como una presión, pero no era que se me iban a dormir los pies, sino como una presión que me iba subiendo de los pies hacia arriba. Santo. Yo sentía que me iba como presionando. Y yo dije, Dios mío, pero yo pensé que como era hasta aquí, yo dije, no, hasta la cintura me va a llegar esto, pero no, cuando yo sentí me llegó hasta el pecho. Santo. Pero hermano, cuando yo sentí eso en mi pecho, que yo fui a respirar, yo no cogía aire, yo no cogía oxígeno. Dios mío, Padre. Dios mío, yo decía, médico, no puedo respirar. Y estaba solamente el anestesiólogo y otro que era como un enfermero, no sé qué era. Amén, amén. Solamente estaban ellos dos. Wow. Y yo le digo, médico, no puedo respirar. Médico, no puedo respirar. Y ahora, cuando usted le comienza a decir a los médicos de que él le dice a usted que le va a colocar una anestesia y que sus pies se van a comenzar a dormir, pero cuando usted ve que solamente no en los pies, usted dice que comenzó una presión en su cuerpo, aleluya. ¿Qué comenzaron a hacer los médicos cuando usted comenzó a decirle que se estaba sintiendo mal? Ellos comenzaron, por ejemplo, yo le decía, médico, no puedo respirar. Entonces el anestesiólogo me decía, cálmate, Diana, ya te van a poner el oxígeno. Y el enfermero que había ahí empezó a desenrollar la cánula del oxígeno, todo eso, porque ellos apenas se estaban como preparando. Wow. Ya, y entonces, y de verdad, yo me iba desesperando, porque la verdad, cuando uno quiere respirar y uno no coge oxígeno, usted solo desespera. Santo sea el nombre. Y entonces yo me desesperando, y yo le digo, médico, no puedo oxígeno.
Y él me dice, cálmate, Diana, cálmate que ya te van a pasar los días. ¿Verdad? Me pusieron el oxígeno y me dice, ya estás sintiendo el oxígeno. Y yo no siento nada. Porque realmente yo no sentía que me pasaba nada. Wow. Yo le dije, yo no siento nada. Ahí como que abrieron más la válvula, no sé. Yo sentí como un frío y yo me le fui. Yo me le fui en ese momento. Cuando yo desperté nuevamente me estaban llamando y ya me estaban operando. Wow, o sea que usted dice que mediante le colocaron el oxígeno, usted hasta ahí llegó su conocimiento. Sí, yo me fui, yo me perdí. Cuando ellos me empezaron a despertar, me llamaban y me decían, Diana, levanta la lengua. Diana, levanta la lengua, abre la boca, levanta la lengua. Y debajo de la lengua ellos me echaban algo. Dios mío. Ellos me echaban algo debajo de la lengua, no sé qué era algo, no sé qué medicamento era, pero ellos me echaban algo debajo de la lengua y me abrían la boca y me echaban algo allí. Dios en mío, ese momento yo nuevamente desperté. Amén. Y ya un grupo de personas de mis tías estaban orando acá por mí. Wow. Porque Dios había revelado que había algo allí en mi embarazo que habían hecho para que yo me muriera, para que solamente que si lo tenía normal, moría, y si era por cesárea también iba a morir. Wow, o sea que usted nos dice, hermana Diana, que mediante usted está viviendo ese proceso en ese lugar, mediante usted se encuentra en la UCI, en cirugía, había una familia que está orando por usted. Amén, había una familia y una iglesia que está orando por mí también. Wow, aunque usted no era cristiana, había un pueblo que estaba intercediendo. Que está orando por mí. Y cuéntenos, hermana Diana, ¿qué sucedió cuando ellos empezaron nuevamente a reanimarle? ¿Qué sucedió en ese momento? Cuando ellos empezaron que me llamaban y me echaban algo debajo de la lengua, aleluya, que yo desperté nuevamente, yo desperté y yo sentía que algo dentro de mí se estaba como yendo. Yo sentía, yo nunca en mi vida había sentido tal desespero como sentía en ese momento. Dios mío, yo sentía que yo no me hallaba. Y ya me estaban operando y yo me movía hacia allá, me movía hacia aquí, yo, ay no, yo no aguanto, ay no. Wow. Yo comencé a decir así y yo mandaba las manos porque es que yo no les dio tiempo ni de amarrarme, ni de colocarme nada para que yo no viera, o sea, yo mandaba las manos y me agarraron y en ese momento yo me les iba y ellos me volvían nuevamente. Yo me les iba y ellos volvían nuevamente y Dios acá mostrando. Dios acá le estaba mostrando a mi familia mientras a mí me estaban operando. Yo les mostraba que en el quirófano donde yo estaba, estaban los médicos, pero habían dos ángeles que golpeaban las manos de los médicos y les daban en las manos a los médicos. Alabanza. Y entonces, en ese momento que yo despierto nuevamente, la última vez que desperté así, yo escucho ya que mi hija está llorando, o sea que ya había nacido, pero ya yo no podía abrir los ojos. Dios mío. Ya yo no podía abrir los ojos, ya yo me sentía que no tenía fuerza. Entonces pero yo escuchaba lo que ellos decían. Y el uno le decía al otro, ya le aplicaron la oxitocina, porque normalmente las mujeres cuando van a tener le colocan oxitocina para que el útero se contraiga. Amén. Y para que el útero se dilate y después para que se contraiga. Aleluya. Entonces a mí me lo habían aplicado y mi útero no se contraía, o sea, yo seguía botando sangre. Y ellos no podían detener esa sangre que yo tenía allí en mi útero, a pesar de que había sido por cesárea. Y ellos le decían, el uno le decía al otro, ella tiene sangre reservada, y el otro le decía, no, ella no tiene sangre reservada, ella tenía la hemoglobina bien. Entonces ellos comenzaron ahí una pelea, ellos dos, y decían, no, es que yo no tengo que decir ella tiene sangre no reservada, ella necesita sangre, así que, y eso, en esa pelea, yo nuevamente me fui. Cuando yo volví, ya me estaban llamando, ya habían terminado. Pero antes de eso, cuando ya ellos estaban en esa pelea que yo sentía, yo dije, aquí la única salida que yo tengo es Dios, porque yo realmente sentía que yo me estaba yendo. Dios mío. Yo realmente sentía que esos médicos no iban a poder levantarme de ahí.
Y en ese momento yo en mi mente comencé a orar. Dios mío. Yo en mi mente comencé a clamar y le dije, Dios mío, yo he visto a mis tías, Dios mío. yo he visto a mi mamá, Wow. yo he visto a mi familia buscar de un Dios vivo y un Aleluya. Dios que tiene poderes, al Amén. cual yo no conozco, pero Amén. tú me conoces a mí. Aleluya. Dios mío, si tú eres real, levántame de aquí y yo Wow. te serviré a ti. En ese momento yo le dije a Dios Dios, mío. si tú eres real, levántame de aquí, yo te serviré a ti. Wow. Y en ese momento me fui nuevamente. Cuando yo desperté nuevamente, ya habían terminado y me estaban llamando. Me llamaban, Diana, ya Dios terminamos. Y cuando me dicen, ya terminado, yo abro los ojos, pero yo tenía la mente en blanco, mi hermano. Santo. Yo tenía la mente en blanco, yo no sabía dónde estaba, yo no sabía quién era, yo no sabía absolutamente nada. Dios mío, Padre. Y entonces yo abro mis ojos y me pregunta un médico que lo que está, me dice, ¿quién recibe la niña? Y yo, la Santo. niña, yo me quedé con la mente porque yo no sabía ni dónde estaba, o sea, yo no Wow. sabía nada. Y yo, la Santo. niña, y cuando en ese momento empecé a temblar, a mí nunca me había dado un frío como me dio ese día. Dios Yo ese mío. frío lo sentía como en los huesos, y cuando, le di hipotermia, o sea, de tanto que me hicieron para bajarme la presión, Santo. me la bajaron tanto que me dio hipotermia. Dios Así mío. que ahí mismo me echaron 2 cobijas encima y me llevaron nuevamente para la UCI. Wow, hermana Diana, pero tengo ahorita algo que me impactó, de que los médicos cuando hicieron la intervención a usted dijeron que usted no iba a poder tener su criatura en el vientre, que se la tenían que sacar. Ahora, llega un momento que usted entra, una guerra en usted entre la vida y la muerte, mediante usted se encuentra en ese lugar. Hay unas mujeres y hombres de Dios que están intercediendo y una iglesia por usted. Pero me llamó algo poderosamente la atención de que usted mediante de ese proceso, mediante de esa prueba, se acordó de un Dios. Y usted comenzó a invocar ese Dios que quizás su padre, su familia la había engendrado desde pequeña. ¿Y qué comenzó usted a sentir en ese momento cuando empezó a invocar a Dios? Hermano, le voy a decir, yo en ese momento, a pesar de la angustia que yo tenía, Amén. cuando yo empiezo a orar, yo empiezo a sentir tranquilidad. Dios mío. O sea, a pesar de lo que estaba viviendo en ese momento, cuando yo empecé a orar, yo sentí tranquilidad. Santo. O sea, yo en mi alma sintió tranquilidad. Dios mío. Y ya no se preocupó si de pronto moría o vivía, pero yo me sentía tranquila hasta Santo. que me quedé dormida y cuando desperté ya ellos habían terminado. Wow, qué importante esta parte, que cuando estamos viviendo procesos, estamos viviendo dificultades, ir a la presencia del Señor. Y qué importante reconocer, mediante lo que estamos atravesando, que la única esperanza y en el último momento, el único que puede intervenir en nuestra vida se llama Cristo Jesús de Nazaret. Ahora, ya pasa ese proceso de la operación, ya la comienza nuevamente a reanimar. ¿Y qué aconteció de ahí en adelante? Bueno, ya cuando me llevaron con hipotermia nuevamente a la UCI, la doctora me decía, cálmate Diana, que todo va a estar bien, cálmate que ya te vamos me dijo, cálmate que ya te vamos a quitar, ya se te va a quitar el frío. Amén. Y empezaron a colocar medicamentos y de verdad me quedé dormida. Y allí pasó, y ya fui cada día mejorando, ya duré como 5 o 6 días allí en UCI, ya después me pasaron a piso y ya iba mejorando. Aleluya. Mi hija, gracias a Dios, nació bien. Wow. A ella el otro día le dieron de alta. Santo. Ella se vino de Montería primero que yo, porque ella se vino y yo quedé ahí hospitalizada, yo no la Alabanza. conocía, yo la vine a conocer 8 días después cuando vine. Aleluya. Entonces, pero gracias a Dios, hoy Amén. estoy aquí, porque Dios me sacó de ese proceso. Pero ¿qué hizo Dios en ese momento? Cuéntenos qué hizo Dios en ese momento. Él quiso llamarme a mí de esa manera. Wow. Porque muchas veces Él nos llama con lazos de amor y nosotros no llegamos. Wow. Muchas veces Él nos llama de muchas maneras y nosotros no llegamos. Entonces Dios Él tiene que utilizar mano fuerte para llamar a su escogido. Amén, porque podemos ver de que usted ya en esa condición prácticamente usted murió, pero cuando usted hizo una oración y le encomendó su cuerpo, su espíritu a Dios, Dios nuevamente le devuelve la vida. Qué importante ese papel.
Pero yo quiero que nos cuente un poco, porque usted dice que usted fue al lugar de Montería y usted no fue sola, usted llevaba una compañera. ¿Qué pasó con su compañera que usted llevaba? Le digo a mi hermano que la compañera que yo llevaba, ella quedó afuera. A mí entraron a la UCI y esta mujer quedó afuera. Dios mío. Solamente le dijeron que estaba en UCI, pero ella no sabía, allá hay UCI de toda clase, y ella no sabía en qué UCI estaba yo. Dios mío. Y ella no tenía conocimiento, no conocía a nadie allá, no sabía dónde se iba a quedar, no sabía absolutamente nada de mí. Amaneció ella allá afuera de la clínica. Santo. Y no sabía nada, porque nadie le daba razón de mí, nadie. Dios por mío. Donde preguntaba, y ella se hizo a llamar y a llorar, y ella lloraba y lloraba porque no sabía nada de mí hasta que no me ingresaron, a una doctora, porque Dios utiliza mucha gente, una doctora que ella de verla llorando. Entonces llegó y le dijo, pero usted qué es lo que tiene. No, es que mi prima la entraron allá y desde anoche yo no sé nada de ella, no me dice nada, pregunto de aquí, pregunto de ahí, nadie sabe. Y el desahostiego, no, que ella le llevaron y que por una UCI, pero me están preguntando qué UCI, no, que yo no sé qué UCI es. Y verdad, esa doctora empezó a llamar por el teléfono y empezó a llamar a todas las UCI de esa clínica, una por una, hasta que dio con la UCI donde estaba yo. Le dijo, ya está en tal UCI, a tal hora la meten a cirugía. Ahí fue que ella vino a saber de mí, pero ella no sabía. O sea que ella se encontraba afuera intercediendo, y ella era cristiana en ese momento. Ella no era cristiana. Wow, Dios mío, ella no era cristiana, pero ahí es donde me llama la atención, porque cuando nosotros no somos cristianos, Dios mío, pero Dios nos procesa y nos mete en eso. Explíquele eso al público, explíquele porque eso. Cuando nosotros no somos cristianos, aunque no seamos cristianos, mis hermanos, pero Dios nos procesa y Dios nos mete en esos procesos difíciles, entonces ahí nos acordamos que hay un Dios. Santo. Ahí nos acordamos que hay un Dios, mi hermano. Mío, Padre, poderoso. Sí, ahí nos acordamos que hay un Dios y que Dios es real. Santo Dios. Y así, de esa manera, muchas veces y a muchas personas, Dios llama así. Amén. Amén, amén. Importante este mensaje, aleluya. Poderoso testimonio que sé que va a ser de gran bendición para muchas personas, aleluya, que lo van a ver. Así que yo quiero, hermana Diana, de que usted les regale un mensaje a todas esas personas que nos van a ver por distintas las redes sociales, aleluya. Regálele un mensaje de que sabemos que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, y a veces Dios nos llama de una y de otra manera, ¿sí? Y nosotros no queremos acercarnos al llamado. Regálele un mensaje a todas esas personas. Bueno, yo quiero decirle a todos los amigos que me están viendo, aleluya, que me están escuchando, que están viendo este testimonio, aleluya, que lleguemos a Dios cuando nos llama con lazos de amor. Aleluya. Porque cuando Dios nos llama con proceso, cuando Dios nos llama con enfermedades, aleluya, cuando Dios nos llama de una manera fuerte, amén, nosotros vamos a ser procesados y no se sabe cómo llegaremos. Wow. Pero cuando Dios escoge alguien, Él lo trae de donde esté. Amén. Entonces es importante que aceptemos a Cristo cuando Él nos llama con lazos de amor, porque Él está buscando un corazón contrito y humillado, que se humilla ante Él y que le acepte. Así que yo los invito a que busquen de Cristo, amén, que Él es la única salida y Él es nuestro único refugio en medio de la adversidad. Wow, aleluya. Bueno, así fue todo por hoy. Ya sabe, aquí desde su plataforma Testimonios, Sanidad y Milagros, le pedimos en el amor de Cristo de que nos acompañen, aleluya, sobre cada video, que se suscriban a este canal Alabanza, le den like para que el nombre del Señor y cada una de esas familias que necesitan, que van a ser levantadas a través de cada uno de estos testimonios, puedan recibir y obtener vida eterna. Así que Dios me les bendiga en el amor de Cristo y bendiciones para todos.